Buena gente, ¿cómo andan? Qué raro que es mirar a la cámara y grabarse. Los que me siguen saben que hago videos de Blender, hago tutoriales y todo eso. Tenía ganas de empezar a hacer un contenido un poco distinto, así que este va a ser como el primer intento de hacer algo diferente para el canal. Son las 11 menos 10 y la idea es irme mañana temprano, como a las 8 supongo, a la playa, que vivo cerca de la playa por suerte. Y quiero grabar un poco ahí unas cosas y también sacar unas cuantas fotos para hacer unas texturas para hacer una escena en 3D. Así que nada, lo voy a explicar un poco más a medida que vaya avanzando el video, así me entienden bien. Y nada, entonces mañana toca madrugar, pero bueno, yo me voy ya mismo. Adiós. Bueno, ahí recién me levanté y me cambié. Son las 9 menos 5 justito. Vamos a ver cómo está afuera. ¿Está afuera? Bueno, pero antes que nada, vamos a hacernos un cafecito. Bueno, llegamos. Espero que se me escuche algo, que no haya tanto viento. Bueno, este es el paisaje que tenemos. Bueno, lo que tenía en mente era juntar distintas cosas acá de la playa, como estos pastitos. También sacar fotos de la arena y capaz grabar un poco el mar de fondo. Y con esas cosas hacer una escena en 3D. Solo también junto unos caracoles. Bueno, acá yo volví a casa y me traje unos caracoles y unas plantitas. Y también me traje unos pastitos, pero eso los usé para jugar con mi gato. Bueno, y después junté todas las fotos que saqué, las guardé en una carpetita y ya es momento de empezar a trabajar en Blender. Acá lo primero que hice fue tirar la referencia dentro de Blender y con un simple plano vamos copiando las formas. Lo mantenemos lo más simple posible. Acá no hay mucho que explicar, básicamente agrego planos, copio la forma con las referencias y voy modelando de a poco la casa. Una vez que terminemos, esto se los digo siempre, nada en la vida real es completamente filoso, entonces siempre un bevel ayuda a dar un poquito de realismo. Siempre le pongo el bevel y después el modificador weighted normal, que si ven ahí ajusta un poquito el shading y queda más prolijo. Después esto lo tuviera que haber hecho después de texturizarlo, así que no se equivoquen como yo. Lo que hice fue subdividir todas las piezas y moverlas un poquito para que no queden completamente rectas y también de un poco más de realismo, justamente porque esta casita de guardavidas está bastante vieja y deteriorada, así que ponerla un poco chueca en algunas partes como que ayuda un poquito también. Después, una vez que el modelado esté listo, le van a asignar un material al modelo. Acá lo que hice fue poner la imagen de frente y lo que tenemos que ir haciendo es seleccionar las distintas caras y ir moviéndolo en la foto para que coincida. Obviamente cuanto más tiempo se tomen en esto y más precisos sean, mejor va a quedar. En algunas partes que se cruzan las piezas, trato de esconderlo usando otras partes de la imagen o estirando la a su vez. Y después en algunas partes en específico que no modelé, lo que podemos hacer es con la herramienta del cuchillo, es cortar partes específicas y después las extruimos y así de a poquito agregamos detalle. El procedimiento es bastante sencillo, pero lleva tiempo, así que cuanto más tiempo le dediquen, mejor va a quedar. Después las distintas partes le hacemos un material distinto y se lo asignamos a esas partes, como el piso acá de madera que estoy haciendo. Y una vez texturicé todo, quedó más o menos así. Y un pequeño detalle que agrego a veces también cuando uso imágenes es una color ramp conectada a un boom bastante sutil, y lo conectas a la normal y agrega un poquito de relieve en algunas zonas y ayuda un poco a darle un poquito más de realismo también. Bueno, acá ya terminé con la casita más o menos y quería pasarme al piso, que sería la arena. Y si yo le asigno la foto al piso, se nota bastante la repetición, entonces hay que trabajar un poco la imagen. Lo que hice acá fue llevármela a Photoshop en un archivo cuadrado, puse la imagen, seleccioné los bordes y con la nueva herramienta esta de relleno generativo generé los bordes y puse ese prompt para que pueda repetirse la textura sin que se noten los bordes. Y ahí puse la imagen nueva y quedó un poco mejor, aunque obviamente se siguen notando la repetición porque se repite muchas veces y llega un momento que por muy buena que sea la textura vas a notar la repetición. Acá agarré la misma imagen, la puse en blanco y negro y le puse un desenfoque, y esta imagen en blanco y negro la voy a usar para un displacement que más o menos quedó así, le da un poquito de relieve. El plano hay que subirlo bastante y le damos el displacement. Después hice lo mismo que antes, conecté la textura a un boom para darle un poquito de detalle. Si es que nos vamos a acercar con la cámara se va a notar más. Y por último, para ayudar un poco a esa repetición, le conecté un noise texture a un nodo de hue saturation value, que es para dar un poco el color, y como ven le damos un poquito de variación en las distintas zonas y capaz queda un poco mejor. Y ahí es más o menos como quedó. Bueno, acá hice los caracoles de la misma forma que antes y también hice las plantas, las recorté
corté una por una con la herramienta de cuchillo. Y después junté todas y armé una planta más grande, digamos. Ahí como están viendo. Y con el add-on de G-Scatter, que es gratis, hice un sistema de partículas, digamos, y hay un efectito que se le puede poner viento y queda más o menos así, queda bastante copado. Bueno, miren la hora que es, se me hizo un poco tarde, estuve trabajando en la cena, animando las cosas y nada, no quería que el video se haga más largo, así que nada, no los quiero aburrir, les dejo el resultado final, espero que les haya gustado el video y nos vemos ahí. Chau chau.